Buenos días, mis hermanos. Buenos días, aquí estamos otra vez, listos para alabar y glorificar el nombre del único, del Dios Todopoderoso, del que es y que vive para siempre. Déjenme leer una nota de saludo para todos aquellos que se están uniendo. Hay una palabra aquí que voy a leer después de que cantemos el primer himno, que se encuentra en Isaías 41, del 3 al 10. Esta nota para mí tiene mucho significado. Fue un regalo que Dios me dio hace, yo diría, más de 35 años, casi 40. Fue un regalo que quizás algún día explicaré ampliamente, pero gracias a Dios por estar juntos. Vamos a alabarlo, vamos a celebrarlo, vamos a gozarnos con su presencia y a buscarle como nunca antes lo hemos hecho. El libro número 1, por favor. ¿No crees que venga? Bueno, estamos aquí para celebrar al Señor. Hemos tenido una linda semana hasta aquí. Los que se acuerdan del jueves, acuérdense que hoy es día de ayuno. Es el día en que queremos buscar al Señor de una manera más precisa, más intensa y depender de Él. A los los que busquen al Señor.
esta nota. Es muy conocida, creo que es muy amada, pero a veces un poco olvidada. Dice aquí en Isaías 41:8, pero tú, Israel, pon tu nombre donde dice Israel, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si necesitas el celular, aquí está. Isaías 41, 8 al 10. Eran las 3 de la mañana, en una gran necesidad, en un apuro, en una angustia, en una dificultad terrible, donde todo se antojaba difícil de manejar. Sin embargo, Dios es muy bueno. Vamos a cantar el himno número 10, por favor. Alaba al Dios de Abraham, quien reina con honor, quien es anciano eterno y gran Dios de amor. Yo soy el gran Jehová, proclama gran voz. Me inclino y bendigo el nombre del Santo Dios. Alaba al Dios de Abraham, quien reina en majestad, que alegro y busco el gozo que a su diestra va. La fama y el poder, todo esto lo dejé. Él es mi parte, torre y escudo que yo busqué. Triunfante multitud, las gracias todos dan al Padre, Hijo, Espíritu, cantando están. Alaba al Dios de Abraham, Señor del gran confín, pues suyo es el poder, majestad y loor sin fin. ¿Qué les parece si cantamos el himno número 13? Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad,
Anciano de día, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad, sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, mas das en gracia, amor y virtud. De cada ser vivo tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos cual flor al calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, te rodea infinito fulgor, los ángeles su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor te damos sincera alabanza aquí. ¿Qué les parece si cantamos el 76, por favor? Eterno Dios, mi Creador, mi amparo en aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión. Mi vistas son cual brisas del ayer, cual hierba es mi condición, perece al atardecer. Mi vida bajo tu ala estás, con seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Redentor, confío solo en ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. A veces viene la tentación de no cantar algunos himnos porque el tiempo corre, vuela. Algunos yo sé, lo entiendo perfectamente, que no tienen suficiente internet en algunas ciudades distantes de aquí. Y sin embargo, bienaventurado el pueblo que sabe alabar al Señor y que en Él se deleita. Cantaré salmos a tu nombre para siempre. Yo creo que más que cualquier otra cosa es que tú y yo nos unamos para alabar su glorioso y precioso nombre. Vamos a cantar el himno número 75, por favor.
Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con toda bendición. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, exaltaré mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú, grande eres tú. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos el privilegio de doblar las rodillas ante ti, dueño y Señor del universo. Nos postramos de rodillas, nos postramos ante ti, lo hacemos con gozo, nos sometemos ante ti, porque ser sometidos a ti es el privilegio más grande que nos pueda suceder. Someternos a cualquier otra persona o cualquier otra entidad, Señor, es peligroso, es venenoso, es malo. Sin embargo, someternos a ti es el comienzo de una historia maravillosa donde nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra paz y nuestra alegría no terminan nunca. Bendito sea tu sagrado nombre, bendito seas para siempre. Gracias por el maravilloso regalo de la cruz que nos confirma tu gran amor a cada uno de nosotros. Señor, en este momento te ruego una bendición muy especial para Daniel, pastor mariscal. Él está grave allá en México. Te ruego, Señor, que tu misericordia infinita le dé la gracia, la fortaleza, el bienestar que su cuerpo necesita. Señor, acércate a él y dile cuán importante para ti ha sido en el pasado, ahora y para siempre. Abrázalo fuerte, cuídalo. Dile lo mucho que vale para ti. Daniel, con mucho cariño, te decimos que tú eres muy amado del Señor. Y en este momento, cariñosamente también, le rogamos. No tenemos que decírselo porque Él te ama mucho. Pero a ti particularmente te digo que te recordamos con cariño y Dios te ama infinitamente. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser parte de esta historia sellada en la cruz del Calvario. Bendito sea tu sagrado nombre. Muchísimas gracias por todo. En el nombre precioso, bendito y sagrado de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Daniel Mariscal es un compañero, un ministro que ha servido al Señor por muchos años. Ahora está delicado de salud en Canoas, Nuevo León. Y te mando un abrazo cariñoso. Te digo que te recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio,
Pero por encima de todo quiero decirte que Dios está contigo, que Dios te ama increíblemente y que tú eres parte de su esencia de amor eterno. Un abrazo, Daniel. Un abrazo. No tengas miedo, Dios está contigo. Muy bien, hermanos, esta mañana quisiera el título del tema de esta mañana le hemos puesto la ternura de Dios. Me sorprende la disposición insistente de Dios de salvarnos a ti y a mí. Me sorprende la forma en que Él busca, lucha, toca, llama, trabaja, ruega, suspira, llora, se crucifica en una cruz, sufre, padece, desespera ante su Padre, solo por clamar por tu salvación y mi salvación. No puedo entenderlo, sinceramente no puedo entender lo terreno menos lo infinitamente eterno. Su amor es extraordinario. ¿Por qué tanto desespero por salvarnos? Y por el otro lado, ¿por qué tanto rechazo de parte de nosotros? ¿Por qué tanta renuencia en no entender y percibir la magnitud de este privilegio glorioso? Tengo una nota aquí que ustedes conocen. Dice aquí en la página 90 del libro Testimonios para los Ministros: a menos que haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de su vida. ¿Sabes por qué estamos aquí a las 5 de la mañana? ¿Sabes por qué continuamos con esto a pesar de todas las circunstancias que pudieran ser en algún momento adversas? Porque he considerado que esta cita tiene plenitud de sabiduría, tiene plenitud de amor, que si la entendemos, les aseguro que será algo maravilloso. Dice aquí: a menos que haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de su vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no puede ser salvado más de lo que Pedro podía caminar sobre las aguas si no mantenía sus ojos fijos permanentemente en Jesús. Voy a leerlo otra vez. A menos que haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de su vida. Ganar dinero, trabajar fuerte, levantarse temprano, ir al trabajo temprano y regresar tarde, tener 2 trabajos, tener 2 o 3 doctorados, estudiar mucho, volverse un erudito en el área que tú quieras para ayudar a la gente, es importante. Pero la ocupación que realmente vale la pena, la ocupación que realmente vale la pena es, lo digo otra vez, a menos que haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de su vida. Si esto no es lo primario, lo primero, lo único, lo más grande, lo especial, no hay nada que valga la pena hacer aquí en la tierra. Alguien
dijo una vez, y ustedes conocen esta frase: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Te lo repito. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Te lo voy a repetir. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Negativamente hablando o positivamente hablando. Muchos somos el resultado obvio de lo que hemos sembrado a lo largo del camino. Y te lo voy a decir con mucho amor, con mucho cariño. Tú eres absolutamente responsable por el fracaso que estás viviendo en este momento. No es tu padre, no es tu madre, no es la iglesia, no es un hombre, no es la escuela, no es un maestro, no es tu destino, no es el ambiente, no es el frío, no es el calor, no es tu jefe de trabajo. Tú eres absolutamente el único responsable de tu derrota, de tu fracaso y de lo que estás viviendo. Tú eres el único responsable de tu buen trabajo, de tu éxito, de tu maravillosa relación con Dios. Tú eres el único responsable. Y esto no se puede esquivar. Como quisiera decir que hay otra alternativa. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos impaciencia, acusaciones, sospecha, dolor, agravio, pecado, maldición, es lo que vamos a cosechar. Si tú metes una cerveza en tu vientre o en tu boca, fíjate bien, si tú siembras una cerveza en tu boca, tendrás un hijo borracho. Piensa lo que quieras. Si tú gritas en tu casa, tú tendrás una familia destruida. Si tú no dedicas tiempo para buscar a Dios, tendrás una casa vacía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Voy a repetir otra vez la sentencia, la frase. Siembra una idea y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un feliz o amargo destino. Todo está en tus manos. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el otro lado, déjame decirte que Dios está inmensamente interesado en salvarte. Cuando tengas oportunidad, lee el libro de Deuteronomio, todo el libro de Deuteronomio. Y en algún momento vas a ver el cariño amante. Todo el poder del universo concentrado en ese glorioso Dios que dio su vida por nosotros. Todo ese poder concentrado, todo ese amor concentrado para que tu caminar por el desierto sea seguro,
firme, claro, preciso, constante, y que llegues al destino que Él soñó contigo. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio, vas a entender que del otro lado del río está toda la gracia, misericordia, maravilloso poder, bendiciones especiales que Dios soñó para ti. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio, vas a encontrar vida, vida, vida. Escoge pues la vida para que a ti y a tu familia te vaya bien para siempre. Esta mañana quiero hablar un poquito, con mucho respeto, para todos los necesitados. De Jesús voy a hacer un paréntesis y en esta mañana quiero hablar de manera puntual a todos los santos de Dios. A todos los buenos, a todos los nobles, a todos los cristianos, a todos los lindos hijos de Dios. Y aunque no lo creas, hay dos tipos de santos. Santos que aman a Dios, sirven a Dios, que trabajan fielmente, que gustan de Dios, que trabajan incansablemente en la iglesia, duro, desarrollando extraordinarios programas, ganando almas, construyendo templos, haciendo grandes eventos de salud. ¿Cómo lo digo? Santos, lindos, nobles, buenos hombres de Dios, pero que viven sin Dios y no dependiendo de Dios. Fíjate bien, en la iglesia hay hombres nobles, buenos, santos, generosos, increíblemente maravillosos, pero que no viven dependiendo de Dios. En la iglesia hay hombres nobles, buenos, santos, maravillosos, que viven dependiendo de Dios. No sé si me estás entendiendo. En la iglesia hay hombres nobles, buenos, lindos, santos, maravillosos, esforzados, intensamente preocupados por el bienestar de la iglesia, pero sin depender de Dios. En la iglesia hay hombres lindos, nobles, buenos, santos, consagrados, comprometidos con la iglesia y con servir a Dios, dependiendo de Dios. ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? En el libro de San Mateo, en el capítulo 7, dice aquí: el capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Los dos son la misma clase de árboles. Son dos árboles de manzana,
la misma calidad, todo igual, todo igual, todo igual. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿por qué estoy diciendo entonces que en la iglesia hay gente noble, buena, santa, linda, consagrada, comprometida, esforzada, valiente, decidida por trabajar en favor o por el bienestar de la iglesia? Dependiendo de Dios. Por el otro lado, hay gente linda, buena, santa, comprometida, esforzada, valiente, decidida a trabajar por el bienestar de la iglesia sin depender de Dios. Dice aquí el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense bien, no todo el que me dice Señor, Señor, y aquí están los dos tipos de santos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué cosa le van a decir en aquel día de juicio de Apocalipsis 14:7? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos extraordinarios programas de escuela sabática? ¿No llevamos a Wisconsin a nuestros conquistadores con sacrificio, con dolor, con mucho trabajo? ¿No hicimos esos campamentos donde conseguimos el menosprecio de mucha gente para gloria tuya? Predicamos en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, en la iglesia hay gente maravillosa, noble, buena, servicial, generosa, increíblemente linda, pero que vive sin depender de Dios. ¿Es posible ser bueno a ese nivel? Sí, hermano, aquí está un grupo de gente, hay un grupo de gente que predicó en el nombre de Jesús, que trabajó en el nombre de Jesús, que sanaron enfermos en el nombre de Jesús, que repartieron comida en Navidad en el nombre de Jesús, que hicieron proyectos misioneros increíbles, repartieron medicina, dieron recetas médicas, sanaron a muchos enfermos, construyeron en proyectos misioneros extraordinarios templos. Algunos vinieron heridos, lastimados y cansados. Hicieron 1000 cosas maravillosas. Vuelvo a decir, predicaron en su nombre, echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos. Pero el Señor les dirá, no los conozco. Porque todo esto lo hicieron sin depender de Dios. ¿Pero se puede? Bueno, aquí está este grupo. ¿Pero se puede? Sí, allí está ese grupo. Por el otro lado, tú no vas a ver mucha diferencia entre el trigo y la cizaña. Cuando el trigo y la cizaña están creciendo, son igualitos.
igualitos. Los dos predican, los dos echan fuera demonios, los dos sanan enfermos, los dos trabajan, pero uno dependiendo de Dios y el otro no dependiendo de Dios. Podría usar dependiendo de sí mismos, pero esa no es la palabra. Esa no es la palabra. No es la palabra. La palabra es o dependiendo de Dios o no dependiendo de Dios. Hermano, hay mucha gente noble, buena, santa, linda, comprometida con Dios, que es generosa, es increíblemente linda, que depende de Dios, que busca a Dios, ora fervorosamente, celebra el culto familiar. Y hay gente que reúne a su familia para el culto familiar y el sueño de él es transmitir la herencia de ese glorioso Dios a su familia y a sus hijos. Por el otro lado, hay gente linda, buena, santa, comprometida con la iglesia y supuestamente con Dios, pero que no celebra el culto familiar, no tiene tiempo. No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para ayunar, no tiene tiempo para leer la palabra, no tiene tiempo. Trae sermones en el carro y ahí escucha a su predicador favorito, pero al llegar a casa no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la comunión con Dios. Su familia no conoce lo que es un culto familiar en años. Van a la iglesia, se alistan, son fervientes, dan diezmos, buenas ofrendas, participan de cualquier actividad. Hay un campamento a 20 kilómetros de la iglesia y ahí están. Hay un campamento a 100 kilómetros y ahí están. Hay un campamento en verano a 300 kilómetros, ahí están. Hay un campamento en otro país y ahí están. Pero no tienen tiempo para el culto familiar. No tienen tiempo para el culto familiar. Déjame platicarte un poquito acerca de Caín y Abel. ¿Tú conoces la historia de Caín y Abel? La historia de Caín y Abel es una perfecta historia de estos dos tipos de personas. Cuando tengas chance, me gustaría que fuera hoy, hermano, hoy es el día, hoy es el día. Agarra esta idea y siembra una acción. Siembra esta acción y cosecharás, ¿qué dijimos? Un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar un destino. Estas ideas que te estoy dando es para que las siembres ahora mismo. Siembra esta idea y cosecharás una acción. Siembra esta acción y cosecharás un hábito. Siembra este hábito y cosecharás un carácter. Siembra este carácter y cosecharás un destino maravilloso. Hay un capítulo en el libro Patriarcas y Profetas que se llama Caín y Abel probados. Fíjate bien cómo se llama el capítulo. Ya el título nos dice que tú y yo, en este momento, y a lo largo del día y en nuestro caminar diario, estamos siendo probados. Uno de los dos, entre tú y yo, será Caín y el otro Abel. ¿Qué fue lo que pasó con Caín y Abel? Uno trajo una ofrenda y otro trajo su ofrenda también. Uno fue aceptado y el otro fue rechazado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
Hermanos, nosotros podemos hacer actos maravillosos, actos extraordinarios. Tú puedes ser un poderoso anciano de la iglesia que antes de las 6 de la tarde ya está vigilando los detalles del miércoles, los detalles de la iglesia ese miércoles, atendiendo a la gente, revisando las instalaciones de la iglesia, buscando que todo esté en orden, haciendo llamadas, asegurándote que los que van a participar están allí. Tú puedes demostrar un fiel trabajo, pero tú puedes ser Caín y otra persona, quizás hasta menos competente que tú, podría ser Abel. ¿Qué fue lo que pasó con Abel? ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída, y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín, independientemente de que era un lindo muchacho, abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Fíjate bien, cuando el Señor le pide una ofrenda a Caín y Abel, fíjate qué cosa dice. ¿Cómo es posible que Dios no fue específico en decir qué cosa era lo que quería? Así que Caín trajo frutas o frutos y Abel trajo un cordero, que esto fue lo que le agradó a Dios. Escucha esto. Estos hermanos fueron probados, como lo había sido Adán antes que ellos. ¿Para qué fueron probados? Para comprobar, estoy leyendo esto en la página 58 del libro Patriarcas y Profetas. Hermanos, esto es muy importante, porque dos hermanos en tu propia iglesia donde tú asistes pueden hacer un trabajo extraordinario, maravilloso, increíble, sanador, tremendos mensajes, tremendos sermones, tremendos efectos de servicio, grandes resultados, templos construidos, donaciones increíbles, servicio, trabajo constante. La iglesia se siente beneficiada, pero uno de los dos vive dependiendo de Dios y el otro no depende de Dios. Dice aquí, estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre. Fíjate bien, conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que había ordenado. Es decir, que Caín no ignoraba qué cosa era lo que el Señor esperaba. Hermano, cuando Dios espera tus ofrendas, Él espera que tú hayas entendido qué cosa es lo que Él te pidió. Y Él no va a hacer nada injustamente. Dice aquí, conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Punto. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quienes éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Y ellos sabían que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo. Esto estaba ampliamente explicado
Ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además, la ofrenda de Caín no fue mala. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Fíjate bien, aquí vamos, hermano querido. En la iglesia hay dos maravillosos hombres, los más santos. Ahorita no estoy hablando de los flojos de las 11, de los que nunca van los miércoles, de los que son apáticos y que no tienen interés en Dios. Solamente van simplemente por calmar sus conciencias. No, aquí estoy hablando de dos personas comprometidas, trabajadoras, fieles, generosas, bondadosas, luchadoras, buscadoras del bienestar de la iglesia. Los dos hermanos, dice al pie de la página 58, levantaron altares semejantes. Los dos hermanos, cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. Hermanos, te voy a decir una cosa. Yo he trabajado toda mi vida en el plan de ganar almas. Yo te lo he dicho aquí muchas veces, que desde los 12 años empecé a trabajar dando campañas de evangelismo. Toda mi vida lo hice. Pero te voy a decir una cosa. Muchos años fui un extraordinario predicador, servidor de Dios, trabajador de Dios, pero sin depender de Dios. Hay mucha gente en la iglesia que trabaja, que se esfuerza, que sufre, que lucha, que da, que comparte, que ayuda, que es fiel, pero sin depender de Dios. Y por el otro lado hay gente linda en la iglesia, fiel, trabajadora, que lucha, que se esfuerza por el bienestar de la iglesia, dependiendo de Dios. Y yo quiero dirigirme a aquellos santos del Señor que trabajan mucho, que se esfuerzan incansablemente, que trabajan increíblemente, que dan la vida por la causa del Señor, pero no celebran el culto familiar en su casa. No abren la palabra de vida para transmitir a sus hijos la herencia del Señor. Ignoran, fíjate bien lo que dice aquí en el Salmo. Y voy a repetir esto porque es muy importante que nosotros entendamos que podemos trabajar duro como la iglesia de Éfeso, sufrir terriblemente, pero si tú no celebras el culto familiar, donde le abres la puerta a Cristo Jesús para que entre, perfume tu casa, celebre en tu casa, dirija tu casa, enseñe en tu casa, te oriente en tu casa estará vacía. ¿Qué cosas llevas a tu casa? Programas y más programas. Yo conozco casas de adventistas donde es medianoche y todavía están haciendo los diseños para el programa del sábado. Las pancartas, las pinturas, los cuadros, los detalles,
toda la cosa que será necesario para poner allá en la plataforma. Y hay muchachos trabajando allí fuertemente, increíblemente, y a veces días enteros. Pero en esa misma casa no hay ni 20 minutos para dársela a Cristo Jesús de rodillas en oración, leyendo la palabra, alabándolo y celebrando. No hay. Es más, cuando alguien lo intenta, es burlado, es señalado y es rechazado, porque para ellos es desperdiciar el tiempo. Tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que hacer para Dios. Eso está bien, hay que hacerlo en otro momento, pero ahorita no. Dice aquí, y esto te lo he leído muchísimas veces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Mira, hermano, dice el 127, si Jehová personalmente no edificaré la casa, en vano trabajan los directores de escuela sabática. Si Jehová no edificare la iglesia, en vano trabajan los directores de jóvenes. Si Jehová no edificare la iglesia, en vano trabaja el director del coro. Si Jehová no edificare la iglesia, en vano cantan los cantantes. Si Jehová no edificare la iglesia, en vano trabajan los ancianos. Si Jehová no edificare tu casa personalmente, no importa que entregues 3 diezmos a la iglesia, tu casa estará vacía. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Si Jehová no edificare tu casa, todo tu tiempo, todo tu trabajo está perdido. Si tú te levantas muy temprano, para ir a trabajar, pero no tienes tiempo para hacer el culto familiar, perdóname con todo cariño. Sí, pero yo lo voy a hacer a cuando yo venga. ¿Y sabes qué? No lo haces. Tú eres un hombre maravilloso. Tú eres un hombre increíble. Tú eres un hombre bueno. Pero Jehová te va a decir, no os conozco. Fíjate bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Predicas en su nombre? ¿Sanas a enfermos? ¿Estás en ese nivel? ¿Echas fuera demonios? ¿Tienes una capacidad espiritual como para poder plantarte en cualquier lugar y demostrar que hay poder de tal forma que los demonios huyen y tiemblan de tu presencia? Pues esta calidad de gente, Dios les dijo, apartaos de mí, obradores de maldad. Hermano, déjame leerte cuál era el problema de Caín. Caín levantó el altar, hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿sabes una cosa? Escucha esto. Fíjate bien. Cuando tú te matas trabajando por un maravilloso programa de escuela sabática, por un campamento, por un programa de salud, por repartir comida, pero en tu casa no hay tiempo para celebrar. ¡Oh! Alguna vez, sí, yo creo en eso. Yo creo en lo que Salomé dice. Pero es que anoche me acosté muy tarde haciendo esa pancarta para el evento de los laicos, para el coro, o para los conquistadores, o para el programa de la iglesia. Y no tuve tiempo. Escucha, ¿sabes qué cosa piensa Dios cuando nosotros estamos comprometidos como Éfeso a trabajar, a predicar, a luchar, a servir, hasta el sufrimiento?
Dice aquí una cita que está en la página 59, un poquito más abajo de la mitad. Caín obedeció al construir el altar. Fíjate bien. Caín obedeció al construir el altar. Obedeció al traer una ofrenda. Él hizo el trabajo. Él fue como Saúl, fue a la guerra y destruyó todo. Todo. Hizo el 96% de lo que Dios le mandó. El único detalle fue que le perdonó la vida al rey Agag y salvó lo mejor del ganado, lo más gordo, lo bonito, lo fino, ese lo salvó, le perdonó. Todo el 96% que Dios ordenó, lo hizo, y lo hizo bien. Pero un 4% no lo hizo. Le perdonó la vida al rey y se trajo lo mejor del ganado, que también debía de ser destruido. ¿Dónde está lo malo en la ofrenda de Saúl y en la ofrenda de Caín? Escucha. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial. ¿Qué cosa era lo esencial? El reconocimiento de que él necesitaba a un Salvador. Hermano, cuando tú haces cosas maravillosas para la iglesia, trabajas fuerte, das, eres generoso, eres lindo, construyes templos, das campañas, te vas a la India, te vas a África a predicar, a recetar medicinas, a dar medicinas, a sanar a los enfermos, a atender largas filas de enfermos a lo largo de todo el día, construir 6, 7, 8 templos, llevar un grupo de jóvenes que con su propio dinero construyen esos templos, esforzarse desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde construyendo esos templos. Hermano querido, pero no tienes tiempo para celebrar el culto familiar, para leer la Biblia y para doblar tus rodillas al menos por 1 hora. Doblar tus rodillas al menos por 1 hora. ¿Sabes una cosa? Tú estás sirviendo al Señor, pero sin depender del Señor. A estos el Señor les va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad. Hermano querido, ¿sabes qué cosa dices tú cuando haces un trabajo maravilloso? Trabajas, te esfuerzas, te cansas, te agotas y sufres, inviertes, das, lo haces de la mejor manera, con cuidado, con eficiencia, con cariño, con amor, pero no tienes tiempo para celebrar el culto familiar. Lo que estás diciendo, que tú quieres honrar a Dios, pero sin depender de Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Estás haciendo un trabajo maravilloso, pero descuidas lo esencial. Caín omitió lo esencial, el reconocimiento de que él necesitaba un Salvador. Hermano, ¿sabes una cosa? ¿Tú has escuchado a estos hombres maravillosos de la iglesia? Que dan, que sirven, que componen, que llevan, que buscan y trabajan fuertemente por el bienestar de la iglesia. Que antes de que nadie llegue ya están ahí, son los últimos que se van. Trabajan duro, pero que no tienen tiempo para leer la Biblia, que no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para celebrar el culto familiar, porque su trabajo no se los permite, porque la iglesia los demanda demasiado, porque tienen que dar estudios bíblicos por la tarde. Y fíjate bien, hay gente que va a ser rechazada, porque en la mañana no tiene tiempo para celebrar el culto familiar y por la tarde tiene que dar estudios bíblicos. Y llega tarde a la casa hasta las 10 y en la casa no se hace lo que Dios espera. Hermano, lo que tú estás diciendo, que tú eres un maravilloso hombre, pero que no necesitas a un Salvador. Nadie
nadie que dé su vida para la causa de Cristo Jesús puede entrar al reino de los cielos sin el auxilio de Cristo Jesús. Necesitamos a un Salvador, necesitamos a un Salvador, necesitamos a nuestro Salvador. Y cuando las cosas no salen bien y de repente construiste un templo, pastor, y te cambiaron justo una semana antes de la inauguración, anciano de iglesia, hiciste un trabajo maravilloso y extraordinario en la construcción del gimnasio, pero justamente antes de la inauguración te quitan de anciano y ponen a otro, y le dan el reconocimiento al otro pastor o al otro anciano. Y tú ni siquiera te pasaron a la plataforma. ¿Y sabes qué cosas dices? Después de todo lo que hice, ¿sabes por qué reclamas? Porque tú hiciste el trabajo no para glorificar a Dios. Si en tu casa no se celebra el culto familiar, si en tu casa no hay tiempo para la oración ferviente, si en tu casa no hay tiempo para orar fuertemente, si en tu casa no se celebra el culto familiar, si no se abre la palabra, si no se busca al Señor con ansiedad suprema, hermano, tú vas a vivir para ti. Dice aquí esta cita, se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios. Mucha gente hace su trabajo como que le hace un favor a Dios. Fíjate cómo dice aquí, presentó su ofrenda como si le hiciera un favor a Dios. Y para conseguir la aprobación divina. Mucha gente, cuando las cosas no salen bien, cuando se está muriendo su hijo, le reclaman a Dios, Señor, después de haber ayunado tanto, después de haber dado tanto, después de haber construido tantos templos, después de haber dado la vida por la construcción de esta escuela, ¿así me pagas? ¿Sabes por qué? Porque el Salvador nunca estuvo presente. Hermano, nosotros podemos dar la vida total, desde el primer aliento hasta el último aliento, y podemos salvar a millones de personas, y podemos invertir en la casa y en el proyecto de Dios millones de dólares. Pero si en tu casa Dios no viene para que tú y Él se sienten y de rodillas estén juntos, tú dependiendo de Él y Él intercediendo por ti delante de su Padre, tu casa será una casa hueca, vacía, donde no hay nada. Hay mucho programa, hay mucho trabajo, hay mucho de Dios, pero Dios no está. Este fue el problema de Caín. Este fue el problema de Caín. Hermanos, la verdadera fe descansa única, absolutamente y plenamente en Cristo. Cristo es el corazón de todo. Esta cita está en la página 61. Descansa plenamente en Cristo. Y esto se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios. Fíjate bien, en todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran que la fe fue perfecta por las obras y que sin las obras de la obediencia, la fe es muerta. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y contra Abel.
escucha esto, se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre sustituía al que había sido ordenado divinamente. Hermano, nosotros necesitamos un Salvador, no el día de nuestro bautismo. Escúchame bien, por favor. Nosotros no necesitamos un Salvador el día en que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Nosotros no solamente necesitamos un Salvador el día en que nos bautizamos y lloramos sinceramente. Nosotros necesitamos un Salvador cada día. Cada día. Nosotros necesitamos un Salvador cada hora. Nosotros necesitamos un Salvador cada minuto. Nosotros necesitamos un Salvador cada segundo, porque en un segundo Satanás puede destruir tu casa para siempre y a ti también. Y él lo dice, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Hermanos, el problema de Caín, de Saúl y de muchos de nosotros que somos santos de Dios, maravillosos hombres de Dios, esforzados hombres de Dios, lindos hombres de Dios y que servimos a Dios y que nuestro deleite es servir a Dios, es que creemos que tenemos al Salvador porque un día lloramos en la iglesia y delante de toda la gente y reconocimos que Jesús era nuestro Salvador personal. Pero querido, nosotros necesitamos, antes que el gallo cante, antes que el sol amanezca, antes que el día brille, necesitamos a un Salvador de rodillas aquí contigo en nuestra casa. De otra manera, hermano querido, como dice la Biblia, si Jehová no edificare la iglesia, en vano trabajan los pastores. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los papás. Si Jehová no vela la ciudad, o por la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no sostiene tu casa, en vano es que tengas hasta 3 trabajos. Perdóname, perdóname. Tú eres un buen hombre. Yo sé quién eres. Desde Canadá hasta Argentina. Pero te voy a decir una cosa. Tú necesitas apartar tiempo para tu Salvador ahora. Antes de que el maná se derrita, antes de que el sol aparezca, antes de que el maná se derrita, tú necesitas comer ese pan de vida que pueda nutrir tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu corazón, y que cuando tus hijos se levanten y tú vas a hacer el culto familiar, tú acabas de estar en una sesión con el Dios vivo y Él te acaba de dar un pan fresco que va a alimentar a toda tu familia y vas a llenar de Cristo Jesús, el Salvador, no el programa. Muchísima gente es santa, linda, buena, perfecta, pero dependiendo no de Dios, no de Jesús. No tiene tiempo para Jesús. No tiene tiempo para Jesús. Y hermano, por esa razón, yo quiero que sepan que yo he estado en el pueblo de Dios toda mi vida. Y cuando leo que ni 1 de cada 20, yo me asusto. Cuando leo de que solo 2 entraron a Canaán de los 2 millones o más que salieron de Egipto, yo me asusto. Y me da miedo que no sea yo. Te lo digo de corazón. Porque fácilmente yo puedo decir, en la iglesia hay vírgenes prudentes y vírgenes necias. Inmediatamente yo podría ponerme en la lista de las prudentes, de las sabias. Pero realmente estoy yo allí. Mi primer tiempo es para Cristo Jesús. Mi primer tiempo es para el Salvador. Mi primer tiempo es para el Señor.
Hermanos, me preocupa de que estemos tan comprometidos con Dios que no tengamos tiempo para Dios. Me preocupa que trabajemos tan fuerte para Dios que no tengamos tiempo para Dios. Déjame leerte esta nota. En San Lucas 13:22, perdóname que tardé, pero no la tenía en mi lista, pero me acordé. Dice aquí 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Qué cosa era Jerusalén? La oficina donde estaba la junta de la iglesia, donde estaba la sede de la asociación, donde estaba el líder, el liderazgo más comprometido con Dios, más comprometido con la iglesia y más comprometido con el pueblo. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Estoy leyendo Lucas 13:22 en adelante, ahora estoy en el 24. Alguien dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo? Fíjate bien. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Imagínate ancianos, pastores, evangelistas como Salomé, predicadores, doctores, directores del coro, tesoreros de la iglesia, directores de aventureros, de conquistadores, ancianos de iglesia, directores del bando de oración. Porque nosotros debemos de estar allí. Le vamos a decir, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, fíjate bien que lo que está diciendo aquí no es un invento mío, esto lo dice Dios en el 26. Entonces comenzaréis a decir, ¡hey! ¿Por qué no nos abres? Delante de ti hemos comido. Delante de ti hemos bebido y en nuestras plazas, en nuestras iglesias enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Cómo? Si trabajamos, construimos iglesias, fuimos los primeros en pasar al frente, estábamos en la plataforma y Él nos va a decir, pues, Señor, si comiste en nuestras plazas, en los potlucks que teníamos en nuestras iglesias, yo recuerdo que te atendíamos y te dábamos y te llevábamos. Pero Él os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y le está diciendo, vosotros era el pueblo de Jerusalén. Acuérdate que esto sucedió en Jerusalén. En Jerusalén estaba la iglesia más grande. Los sábados eran programas extraordinarios. El coro tenía un espectáculo increíble. Los sermones eran poderosísimos. Y a esta gente el Señor les va a decir, yo os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos, vosotros hacedores de maldad. Hermano, fíjate bien que construir templos, dar ofrendas, servir, predicar, echar fuera demonios,
A esa gente Dios le llama: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Es que todo lo bueno que podamos hacer, si tú no te levantas primero y doblas tus rodillas ante el Padre y reúnes a tu familia para que Él construya tu casa y Él enseñe a tu familia, hermano querido, en el Salmo 78 hay una nota a estos padres que son esforzados, valientes, decididos, comprometidos, increíblemente colaboradores, generosos, lindos para servir al Señor. Dice aquí en el capítulo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Por favor, no las encubras a tus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hermanos, para los grandes hombres de Dios, me encanta estar sentado junto a Abraham, junto a Isaac, junto a Jacob, junto a Moisés, junto a Daniel, junto a Elías, porque aquí está plasmada la pureza más extraordinaria, más linda del Evangelio que nosotros necesitamos. Y quiero que sepas que estos hombres fallaron, pecaron, hicieron grandes cosas para el Señor, pero lo esencial nunca lo ignoraron, que era levantar un altar y darle el primer lugar al Señor. Para Daniel, su comunión con Dios estaba por encima del decreto del rey, estaba por encima de los leones, estaba por encima de los virones, estaba por encima de los criticones, estaba por encima de aquellos que lo llamaban extremista, exagerado, fanático, disidente. Hermanos, no le importó, él doblaba sus rodillas y su comunión con Dios no solamente era esencial, sino indispensable. Para Elías, estar a la orilla del arroyo para tomar tiempo para contemplar la belleza celestial, aprender de la sabiduría infinita y seguir y guardar los mandamientos de Dios a la manera de Dios, hermanos, no era algo que hacía simplemente porque no tenía que hacer, no. Este hombre se deleitaba estar a la orilla del arroyo porque ahí en el murmullo del agua, golpeando las piedras, en la brisa suave, él podía entender que la presencia de Dios era más importante que el trigo, que el algodón, que los borregos. Era más importante que todo o cualquier otra cosa, porque la presencia de Dios era lo único que podía salvar a Israel. Hermanos, en el caso de Abraham, para Abraham, levantarse temprano y hacer una gran celebración y reunir a toda su familia, sabía que era la esencia de la misma vida. Y la gente podía reconocer a través de Isaac y a través de Jacob que el Dios de ellos era un Dios personal, real, que venía a hablar con ellos a su casa. ¿Sabes por qué? Porque ellos le abrían su casa y lo primero que hacían en su casa era levantar un altar. Fíjate bien que dice aquí, déjame seguir leyendo. Dice aquí, por favor, lo que hemos aprendido del pasado, dice el 4, no la encubras a tus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio con Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Hermanos, ¿a qué horas vas a notificar esta orden de Dios si todo el día te la pasas trabajando y cuando vienes te pones a ver el fútbol o simplemente te pones a platicar de los éxitos que has tenido en la iglesia y en el trabajo o criticando a los pastores o a la iglesia y a los hermanos? Hermano, no tienes tiempo para celebrar el culto familiar. La orden primera es notificar al Dios maravilloso que tú tienes a tus hijos y tienes que hacer una asamblea en tu casa especial solo para eso. Dice aquí,
por favor, todo lo que has oído, lo que has entendido, que nuestros padres nos contaron, no la encubras a tus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia. Estoy leyendo del 3 en adelante. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, dice el 5, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a su vez a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hermanos, nuestros hijos necesitan saber que necesitan a un Salvador. Nuestros hijos necesitan saber que ellos necesitan a un Salvador. Hermanos, te puedes matar trabajando, pero si tú no le metes en el corazón a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu abuela, a tu sobrino, a tu primo, si tú no le metes en el corazón la idea que cada minuto necesitamos a un Salvador, tú y tu familia están perdidos. Perdóname, yo sé que te molesta que yo te diga esto, pero si tú no celebras el culto familiar, tú y tu familia no necesitan llegar al juicio para saber si se van a salvar o se van a perder. Ya están perdidos, porque hermanos, el problema de Caín fue que levantó el altar, trajo la ofrenda, pero no creyó en el Salvador que su corazón necesitaba. Ese fue el problema, que hicieron las cosas para servir a Dios, pero sin depender de Dios, sin el auxilio de Dios, sin la presencia de Dios, sin el cariño de Dios, sin la sabiduría de Dios, sin la presencia de ese Dios que es indispensable que esté en cada casa. Dice aquí, es necesario que tus hijos sepan esto. Y que a su vez ellos se lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Y fíjate, aquí viene algo, porque esto le pasó a nuestros padres, hermano. ¿Sabes cuál fue el problema de muchos de nuestros padres? Que nunca celebraron el culto familiar. Estaban muy ocupados. Y estoy hablando de Jerusalén, por 400 años. No hubo profeta en Israel antes de la llegada de Jesús. Después de Zacarías, Malaquías, ya no hubo más. Por 400 años. Hermanos, dice aquí, y aquí va a referir a esa gente que no celebró el culto familiar. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios. ¿Qué es el pacto de Dios? Celebrarla. Acuérdate que Dios necesita a tu hijo para mantener la línea del pacto. Dios necesita a tu hijo y que tú tienes que preparar a tu hijo para que se mantenga la línea del pacto a través de ti y de tu casa. No guardaron el pacto, los hijos de Efraín. No quisieron andar en su ley, sino al contrario, se olvidaron de sus obras, de sus maravillas y se rebelaron. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto y volvieron a pecar y volvieron a pecar. Hermanos, necesitamos entender que no solo necesitamos estar ocupadísimos sirviendo al Señor, sino primero, ¿qué fue lo que trajo Abel? El reconocimiento de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Abel reconoció que él necesitaba un Salvador. Cuando tú trabajas, cuando tú das, cuando tú llevas, cuando tú inyectas, cuando tú sirves a la gente, cuando tú predicas amorosamente, cuando tú invitas a la gente a comer a tu casa, cuando tú y tu madre se van a obra misionera y van a predicar la verdad presente, el evangelio eterno, los eventos de los últimos días. Pero en tu casa no hay tiempo para el culto familiar. No hay tiempo para hacer una celebración especial para que Jesús venga y construya tu casa. Y esa nenita que está creciendo, crece solamente viendo la influencia de los vecinos, de sus primos, de sus parientes que no tienen tiempo para el culto familiar. Yo quiero que sepas que tu casa
está siendo entregada en manos enemigas. Si en tu casa no hay tiempo para celebrar el culto familiar, perdóname. El culto familiar tiene el propósito de hacernos entender que cada día necesitamos a un Salvador. ¿Sabes? Cuando yo entendí esto, hermano, finalmente llegué al fin del camino. Porque he trabajado duro, pero con mucha frecuencia lo hice sin Dios o no dependiendo de Dios. Mi padre fue pastor, me enseñó, estuve en el seminario, trabajé duro. A las 5 de la mañana ya estaba dando estudios bíblicos. Eran las 11 de la noche y yo estaba dando estudios bíblicos. Estudiaba, leía. Fui experto en eventos finales. Eso que tú proclamas y tú piensas que sabes mucho, pues yo fui experto siendo joven. Pero me di cuenta que eso no era lo primario. Dice San Pablo, si yo profetizo, si yo hablo en lenguas, si yo predico, si yo hago, si yo doy, pero no tengo amor, nada soy. Pero tú piensas que es amor el de dar. No. ¿Sabes qué cosa es amor? Dios es amor. Si yo predico, que si yo sirvo, si yo echo fuera demonios, si hablo en lenguas, si yo hablo de eventos finales y no tengo tiempo para mi comunión con Dios, soy solamente una lata vieja que anda haciendo ruido por todas partes y que no hace nada. El Señor me dirá en aquel día, apártate de mí, Salomé, no os conozco. Hermano, ¿te das cuenta? Yo me sorprendo, yo quisiera a veces tratar de no hablar tanto del culto familiar, porque hay hermanos y hermanas que me dicen, es que usted solamente del culto familiar habla. Te digo una cosa, yo quisiera predicar aquellos sermones viejos. Hay gente que me dice, pastor, esos sermones que usted predicaba allá atrás, esos son los sermones, esos son los buenos. Hermano, yo lo que quiero es que tu rama seca se conecte con el tronco vivo que es Cristo Jesús. Que cuando tu rama seca se conecte con ese tronco maravilloso, entonces tu vida estará llena de fruto, pero no serán los frutos de tu esfuerzo ni de tu trabajo, sino que serán los maravillosos frutos del Espíritu Santo. Y el mundo será alumbrado con su gloria. Hermano, quiero que sepas que tu casa va a brillar y que tus hijos, aun aquellos que han menospreciado a Dios y al programa de Dios, van a reconocer que en ti y en tu casa hay salvación. Y verán tu casa con honor, con respeto y con el deseo de ser parte de eso. Hermano, nuestros hijos se van a salvar cuando nosotros hagamos de Dios lo primero y lo más importante. Como dice aquí la cita, que sea algo esencial. Déjame leerte otra vez la cita. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial. ¿Qué cosa era lo esencial? El reconocimiento de que él necesitaba a un Salvador. Hermano, nosotros podemos trabajar duro, fuerte, pero si tú no celebras el culto, si tú no doblas tus rodillas por las mañanas antes de que te vayas al trabajo, si tú no te quedas ahí con tu esposa y con tus hijos y abres la palabra viva para que ellos puedan ver al Dios celestial, para que ellos puedan ver la grandeza celestial, hermano querido, quiero que sepas que tu casa no tiene razón de existir. Dice aquí en el capítulo, imagínate que tus hijos leyeran cada mañana
una nota como esta. Cuando nuestros padres se acercaron al pie del monte,